In the Best Foreign Language Film category, the nominees are, from Colombia, Embrace of the Serpent. Buenos días, muchas gracias por la invitación a retornar a la Casa Uniagustiniana. Bueno, ya hablando, digamos, como en materia de la invitación a participar en el Abrazo de la Serpiente, sucede que en la universidad yo me conocí con Ciro, digamos que en nuestro proceso de educación nosotros nos conocimos, él estaba un semestre adelante y yo estaba obviamente en uno posterior. Tomábamos clases juntos en Historia del Arte y tuve, digamos, como la oportunidad de conocerlo bastante cerca en la semana de inducción, porque él fue mi monitor de inducción. Y a lo largo, digamos, como de la carrera nos hablamos como esporádicamente, cada uno, digamos, como desde sus disciplinas. Y cuando fue a hacer los viajes del viento, él me había tenido en cuenta para que hiciera parte del equipo de arte en algún momento. Y posteriormente Angélica Perea, que en este caso hizo la dirección de arte en esa película, también me conocía, digamos, como cerca, porque ella es artista plástica y yo pues vengo de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, a diferencia de Ciro, que viene de la Escuela de Cine y Televisión. Nos conocíamos algo y finalmente, digamos, compaginamos en el asunto. Hicimos la película, fantástico, se armó, digamos, como una concepción y una noción de familia que creo que es importante en películas donde se va a durar mucho tiempo rodando en lugares que no son tan familiares para los distintos miembros del equipo. Posteriormente, llega el Abrazo de la Serpiente. Angélica Perea me había dicho, no voy a poder estar, digamos, como en todo el proceso en set y, digamos, como todo el proceso de creación y construcción, pero sí necesito que alguien dirija esta parte. Y digamos que hay unas variables que son, una, que debe entender a Ciro, dos, que debe entender a Angélica, y tres, que pueda hacer, digamos, como este tipo de trayectos y de exploraciones y de expediciones. Y bueno, pues sí, definitivamente soy yo la persona indicada, porque tengo todos estos elementos que hacen parte, digamos, como de esos requerimientos. Después, una vez está establecido, digamos, el contacto con Angélica Perea, de que yo soy que voy a hacer la dirección de arte, ya hace el diseño de producción, establece los parámetros estéticos y los parámetros, digamos, en el desarrollo de la investigación. Cristina, ya sabiendo el asunto, me manda el guión, me invita, digamos, a conocer de la historia. Yo rápidamente leo el guión, porque digamos que a mí me gusta abordar, digamos, este tipo de compromisos rápidamente para que tengamos más tiempo, digamos, como en procesos de preguntas y de, digamos, como toda esta parte de diálogo que es importante para irse haciendo la idea de qué tipo de producción va a ser. Cuando leo la historia quedo absolutamente asombrado. Yo digo, vaya, esto se puede escribir, o sea, en algún momento sospechaba de mí mismo diciendo, o conozco muy pocas cosas en la vida, o no sé qué pasa, pero esto me parece absolutamente asombroso, esta historia es fantástica, ¿sí? Pero digamos que eso es como desde la humildad propia de no conocer toda la literatura universal y de no conocer, digamos, como todos los procesos de escritura de los guiones de las películas que uno considera más atractivas o que tienen algún valor. Después me encuentro con Cristina y con Ciro, ya para hablar justamente de la lectura. Primero le digo a Cristina como, ¿y cómo Ciro se le ocurre escribir esto? O sea, ¿cómo es posible hacer esto? En ese momento Ciro estaba lejos de nuestra mesa y Cristina me dice, yo no sé qué este man que se está metiendo en la cabeza, pero
yo también pienso lo mismo, pienso que es una historia asombrosa y que hay que hacerla. Y no, yo también estoy convencido que hay que hacerla y lo que implique, digamos que en ese momento era como un pacto con el demonio de decir, esto hasta donde vaya, ¿sí? Era tan cautivador verlo en papel y decir, esto hay que hacerlo. Ya después llega Ciro, y Ciro pues muy humildemente y muy tranquilamente pregunta como, ¿y qué? ¿Cómo le pareció la historia? ¿Sí? Y yo casi le digo, no, jodas, vos no sabes, no sabes lo que esto me ha ocasionado, o sea, esto es algo asombroso, yo creo que es la más grande historia de todos los tiempos, ¿sí? Un poco desde sin un acto, digamos, de saber qué va a pasar posteriormente, sino del acto de sobrecogimiento, de entender que esto se puede hacer, ¿sí? O sea, nunca había visto, digamos, que en Colombia se escribiera de esta manera para cine, ¿no? Y este tipo de entrecruces. Y Ciro finalmente me dice, bueno, y listo, entonces le gusta la historia. Yo digo, sí, estoy convencido. Y bueno, ¿y qué opina? Yo, bueno, pues que hay que hacerla. Y entonces, vamos a tener que viajar. Le dije, sí, ustedes siempre hacen películas para viajar, o sea, siempre es una aventura, sus películas son una aventura. Y pues, estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer por la película. Did you die, baby? Bueno, aquí hay un ejercicio bien interesante con la diseñadora de producción que vuelvo y repito, es Angélica Perea. Nosotros hicimos una serie de reuniones con ella, con diseño de vestuario y con maquillaje. Digamos que eran unas reuniones ya del departamento de arte para establecer cuáles eran los códigos y desde dónde nos íbamos a mover en términos de establecer cuál es la estética de la película, ¿sí? Obviamente, digamos, esto en términos de ideas, a partir de una serie de investigaciones, de hacer unas conexiones que nos permitía, digamos, apropiarnos más de la metáfora del origen del tiempo, del origen de la humanidad, ¿sí? En términos cubeos y tucanos. Y una vez establecemos los códigos, digamos como los parámetros hasta aquí, ya no nos vamos a poner a inventar cosas africanas, nos vamos a poner a inventar cosas de Centroamérica, ¿sí? Sino vamos a movernos justamente entre este grupo étnico, ¿sí? Valiéndonos también de que se trata de una cultura completamente inventada, pero teniendo un soporte digamos, real en términos del lenguaje y los signos que se emplean y el mismo mito también que era el que nos nutría para poder, digamos, establecer unos emplazamientos. Después de tener, digamos, como toda esta onda, sí establecemos unas reuniones con Ciro, donde ya digamos, se habla, digamos, de manera mucho más práctica hacia dónde se va a dirigir el asunto de la imagen, ¿no? Hay cosas que se permitían, digamos, hacer una serie de pruebas y otras a través de dibujos, ¿no? Aquí había, digamos, como un ejercicio del dibujo y la pintura que tenían que estar muy cerca, ¿no? Digamos que la propia naturaleza de los personajes también se parecía un poco a la naturaleza que debíamos tener los otros que íbamos a construir justamente pues el universo de estos personajes. Ya después de establecer, digamos, como los parámetros digamos, como la línea estética, es empezar a aterrizar la cosa en términos puntuales en territorio, ¿sí? Y ahí, digamos, que empiezan unas disertaciones con Ciro mucho más cerradas, porque ya estamos hablando en términos de las propiedades físicas y las propiedades climáticas y demás en terreno, ¿sí? Esto funciona, esto no funciona, esto qué implicaría, ¿sí? Todo el manejo del tratamiento del blanco y negro, que digamos que eso fue un tema, ¿sí? Digamos que para arte no debe complicarse en la medida que se entienda que hay una intención desde ahí y que se entienda cuál es el comportamiento que tiene el color frente a cámara cuando se piensa en blanco y negro, ¿no? Porque obviamente no todo tiene que tener la misma apariencia. Claro, la selva, digamos que de alguna manera tiene sus propios contrastes y todas sus, digamos, como sus niveles de grises, pero en los lugares de tierra, en los lugares donde había construcción,
había que hacer una serie de intervenciones que tenían que coincidir, digamos, en términos de contrastes, en términos de tratamiento del color, para que el blanco y negro funcionara. Entonces a veces muchos decían, pero eso está quedando como muy payaseado, tiene muchos amarillos y tiene, y no, sí, por supuesto que tiene todos los colores payaseados, pero es justamente para que cuando usted lo vea en blanco y negro, vea la distinción de los grises y no se homogenicen todos y se vuelva una mancha completamente gris, que ese era, digamos, como un poco el temor al principio, pero obviamente también estableciendo un diálogo con el director de fotografía, pues siempre se iba abordando eso. Entonces siempre había como un diálogo bien interesante entre el director de fotografía, Ciro, y yo en términos de la creación física, ¿sí? En algunas ocasiones iba Angélica Perea diciendo, bien, esto está quedando muy bien, funciona, digamos que estamos como en el mismo nivel en términos de la idea, ¿sí? Había otras cosas que tocaba resolver inmediatamente, y bueno, casi inmediatamente no, sino digamos que las cosas también se van dando de una manera especial. Yo siento que un set especial que es el de la fiesta dantesca, que es donde se lleva a cabo toda esta parafernalia locura cuando Caramacate cura a la hija de este falso Mesías. Y es que este era un set que a mí me enrollaba todos los días, ¿sí? Y que con Ciro se había planteado unas intenciones y con Angélica se había planteado unas intenciones, pero no se había establecido una forma, ¿sí? Obviamente yo ya tenía unos códigos, pero no tenía los elementos. Entonces había una locación que tenía unas columnas hagan de cuenta, un elefante blanco de estos donde dejan un poco de concreto, ¿sí? Y visitamos ese espacio y yo dije en un momento como, bueno, yo siento esto que es como un Stonehenge y como que hay algo aquí ritual, y entonces me empecé como también a dejar de seducir un poco por el espacio, pero entonces es un Stonehenge llevado a todo este descontrol perfecto, y yo empecé a pensar con mi escenógrafo, un arquitecto, dibujante, pintor también muy, muy interesante, y digamos que la relación de la resolución de eso lo hacíamos a través de dibujos y pinturas, y que es muy interesante tener ese tipo de laboratorio, y fundamental también para llegar a la precisión. Cada vez que avanzábamos, generalmente cuando nos acercábamos al día de descanso, pues hablaba yo con Ciro de eso, para no agobiarlo durante el rodaje. Cada vez que llegaba la semana, entonces yo le decía, mira, estoy pensando que aquí van a haber unos monstruos en madera que tienen que ser de una onda fálica, porque todo lo sexual está acá y el código de las antorchas es locura. Entonces debe tener una serie de monstruos que van a ir en torno a esta construcción, y la vegetación que tiene que haber es una vegetación muerta, porque esto es justamente una apología a la muerte, así como los pescados, que son unos esqueletos al otro lado. Aquí la naturaleza tiene que ser muerta, no tiene que mostrar vida, porque esto es algo que se está pudriendo. Claro, digamos que en concepto estaba bien, digamos que con Alejandro, el escenógrafo, también ya íbamos consiguiendo una serie de materiales que nos iba inspirando cada vez más. Yo decía, claro, así, unas palmas así, y ponemos esto. Claro, fantástico todo, y digamos que nosotros convencidos de eso. El día de rodar, Ciro todavía no había visto el set. Entonces, el día de rodar, llega Ciro y me dice, nosotros nunca hablamos de este set. Yo le dije, por favor, ¿cómo así que nosotros nunca hablamos de este set? Yo hablé con usted todo el tiempo de este set. Cada vez que nos acercaba, cada vez que iba el día de descanso, yo hablaba con usted de esto. Le dije, pues no, sin embargo, podemos desmontarlo, y entonces hablamos un poco sobre este sistema. Entonces me dice, no, mentira, esto es fantástico, estoy sobrecogido, muy bien, no creí que pudiera hacerse algo aquí en este espacio. Y yo le dije, ¿cómo así? O sea, habían, digamos, como los textos claves, y desde la investigación estaban los diarios de Koch Gromberg, 2 años entre los indios, que es como dos textos, 2 tomos, que son bastante minuciosos,
no únicamente en la descripción de los elementos que tienen las distintas comunidades, sino en las relaciones humanas, que eso me parecía fantástico, como Gromberg en uno de estos libros establece cómo los cubeos se manifiestan el afecto de una manera muy privada con relación al extraño. Sí, yo decía, hablar, digamos, de etnias que tienen una fisonomía un poco fea, pero no con ese ánimo de denigrar, sino de describir, pero también de contar un poco cómo es esa otra relación, que no necesariamente el ser feo tiene que ver con algo malo, ¿sí? Digamos que eso también lo inunda uno de una serie de emociones y también de herramientas para tratar de percibir ese universo. También estaba algo de los diarios de Evans, digamos, sacados a la luz por Webb Davis, que ese, digamos, tiene unos, digamos, un poco más de ilustración, porque la fotografía es un poco más, digamos que en la época era un poco más fácil. Y también Dolmatov, que es, digamos, como el antropólogo colombiano y como, digamos, como uno de los que tuvo, digamos, como la posibilidad de darse una vuelta gigante en Colombia. Y si uno se da cuenta, pues hay, digamos, como una relación extranjera con relación al estudio de estos territorios. Entonces, examinando un poco como el alma del viajero, el alma del investigador, del explorador, que está incluso en estos tres personajes, en estos tres autores, pues uno se va llenando, ¿no? Hay un libro que se llama Vision of the Milky Way de Dolmatov, que es un libro fantástico que habla acerca de los viajes a través del Kaapi o el Yagé, y establecen una serie de ilustraciones propias de los viajes, ¿sí? Que uno dice como, wow. Y hay una iconografía que está clara ahí y que tiene, digamos, como una reciprocidad en significados, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que la relación con el origen, la relación con el cosmos, la relación con la serpiente, la relación con la familia, la relación con el río, ¿sí? Estaban en todas estas visiones, y que de alguna manera uno también de tanto verlas se va involucrando como en este asunto. También uno se va volviendo uno se vuelve un poco obsesivo con eso. Pues obviamente están, digamos, como en términos de la sensación de producción, como Fitzcarraldo, como Aguirre, sí, pero también películas como La Misión, 12 años de esclavitud, como cosas de estas que tienen, digamos, como una cosa histórica, no que tienen el tema, porque es que ese tema es, digamos, que es un poco particular, ¿no? Pero sí, digamos, como la noción del tiempo, la noción de la luz también, digamos, que la búsqueda de la luz es algo importante acá, la sensación de la selva. Eso también es importante, saber que sí se está contando algo que no se está viendo, al contrario, ¿no? Que no se sienta que al borde del hotel, al borde del río, se está rodando una película que quiere convencer a todo el mundo de que esto es metido en la selva, pues, ¿no? Y eso puede suceder, ¿no? Pues encuentras un claro y grabas o filmas ahí y todo el mundo va a decir, no, pero y uno puede decir, nos tocó caminar 500 horas para llegar a este clarito. Pues no, pues eso se siente como si fuera allí en el Humedal Córdoba. Bueno, para todo el departamento de arte, esto incluye maquillaje, incluye vestuario, incluye la parte de peluquería, utilería y ambientación. Tuvimos, digamos, distintos encuentros con el clima, ¿no? El clima es una cosa fundamental, y la provisión de materia prima. Entonces al principio llegamos y entonces creíamos que todo lo íbamos a encontrar así fácilmente. Resulta que no es así. Habían, digamos, como unos intentos de acercamiento a algunas personas a través de personas que vivían allá, pero que no entendían justamente qué era lo que uno quería.
Entonces uno decía, bueno, eso quiere decir que no tenemos absolutamente nada. Y a todos estos grupos, y digamos que todos estos equipos que hacen parte del departamento de arte, nos ha tocado empezar a generar una búsqueda intensiva de una serie de cosas que nosotros creíamos que íbamos a encontrar rápidamente. ¿Sí? Al principio yo estaba bastante preocupado porque dije, bueno, yo no conozco nada acá. La persona que me dijeron que iba a ser mi conector no sabía todo lo que tenía que saber. Entonces terminé creando una falsa expectativa y desilusionándome. Entonces cuando en esos momentos pues uno se siente mal, ¿no? Se siente un poco derrumbado como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no tengo ni la más mínima idea de dónde voy a sacar todas estas provisiones. Claro, en la parte de MeToo, que era un lugar de concentración, hay un excipiente mercado de artesanías, que eso no es lo que corresponde. Sí, y entonces termina uno diciendo no tengo ni la más mínima idea de dónde diablos voy a conseguir esto. Sí, porque obviamente los que venden artesanía no son los indígenas, son unos colonos que unos indígenas le traen, ¿sí? Y entonces ellos no tienen ni idea cómo es el proceso ni nada así como no, es que aquí esto las trae una señora. Ya, yo decía como, bueno, pero todo esto es como tan bonito, se siente ese producto listo para ser vendido en un mercado extranjero. Y en un momento, caminando por la plaza de Mitú, que es una plaza que no es tan agradable, pero pues estaba allá, yo pregunté algo con relación a la alfarería y alguien me dijo, vaya allá, la gobernación hoy tiene abierto una plaza donde vienen todos los artesanos de todas las comunidades de este sector. Y dije, bueno, voy a ir porque ese va a ser. Y justo le pregunté a dos personas que se volvieron los proveedores de semillas, proveedores de fibras, proveedores de alfarería, proveedores de elementos de madera, construcción, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, uff, encontré al Señor. Además, personas con muy buen corazón, muy honestas, muy dedicadas, muy cumplidas y con la posibilidad siempre de ofrecerle alternativas, ¿sí? Porque claro, también hay sujetos que lo quieren engañar a uno, ¿no? Entonces te engañan y te dicen, yo soy acá un payé, soy un dios y yo te puedo traer aquí un manjaré y tal. Y entonces uno dice, ¿en serio? Y un manjaré es un tambor de estos sagrados que no se pueden tocar porque quedas maldito y te rompe la existencia un rayo. Y él te dice, sí, yo te lo traigo ya, dame tanta plata. Y es mentira, ¿no? Pero también existen personas como Don Domingo, que lo conectan a uno con un mundo que uno dice, wow, claro, aquí se pueden hacer todas estas cosas. Y ya, simplemente es empezar a entender cómo funciona la dinámica, además que ellos tenían, digamos, como la herencia cubea ancestral de la factura de los jarrones, de las jarras, de estas grandes planchas donde se hace el casabe y digamos como todas estas preparaciones de la yuca brava, todo ahí. Y dije, bueno, ya listo, es como también empezar a darse cuenta que el camino empieza a abrirse, y así sucedía, digamos, como con todos los espacios, ¿sí? Siempre había, digamos, como un grado de complicación en la medida climática, pero todo se iba gestando para que funcionara. Primero hay que hacer un estudio con relación al plan de rodaje. Entonces eso establece, digamos, como los niveles de distancia en tiempo con las escenas más complicadas y con las escenas más fáciles. Ahora, eso también tiene, digamos, como unos niveles de intervención. Cuando son escenas grandes, hay unos lugares que tienen ciertos elementos, ¿no?, naturales y otros no naturales, que implican unas intervenciones que no pueden ser hechas todas de chorro, digamos, no pueden ser hechas todas de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, si uno tiene techos
que implicase, no sé, una paja con un cierto aspecto, eso tiene que hacerse desde el principio, para que cuando ya estemos más cerca, de manera natural, las cosas ya están en un punto, ¿no? Generalmente había un cronograma de cercanía digamos, como a los momentos de rodar en los distintos sets, donde se establecían unas prioridades. Entonces, quitar todas las antenas, cables posibles, ¿sí? Porque uno podía ver, las comunidades uno podía internar cualquier cantidad de horas y siempre se iba a encontrar con una antena de DirecTV en todas las comunidades. Entonces siempre tenían una antena de DirecTV y una planta. Entonces ellos solo veían televisión cuando había gasolina para la planta. Entonces decían, hay algo importante, hay que prender el televisor, echan la gasolina, prenden la planta, ven lo que tienen que ver y ya. El resto no hay más televisor, ¿sí? Pero esas antenas se nos volvían a nosotros un problema porque en algunos lugares se veían y era como, toca quitar todo esto, ¿sí? Paneles solares, porque había, digamos, como proyectos del Estado donde decían, no, ustedes necesitan paneles solares y les montaron por ahí un sistema que no funcionó nunca. Entonces desmontar todos esos paneles solares, los postes, todo ese tipo de cosas, eso implicaba un grupo de personas, implicaba una duración de ese trabajo e implicaba también, digamos, las huellas y rezagos que quedan después de haber hecho ese tipo de cosas. Entonces, siempre se calculaban como ese tipo de cosas. Si lo hacemos con una semana de anticipación, la tierra ya está seca, ya no se siente que fue arrancado hace 5 minutos, ¿sí? Entonces, cada cosa tenía como una planeación. Obviamente, cuando había cambios en el plan de rodaje, por alguna razón, eso implicaba pensar todo ese plan de avanzada, ¿sí? Entonces yo, digamos que en los planos más complicados estaba al 100%, pero cuando habían planos que no eran complicados, digamos en términos, perdón, en términos de que no fuera necesaria la presencia mía ahí para determinar algo, o sea, es decir, vamos en la mitad del río echando remo, yo, listo, la injerencia mía no es mayor porque yo digo, ya, la balsa, el potrillo sirve, está en el nivel, la persona del departamento de utilería sabe perfectamente el orden, está en el punto que debe estar, ya, o sea, no se vuelve como, es que es necesario que yo esté ahí para que todo funcione, no. Pero sí es necesario que yo esté en otro lugar donde va a haber una situación pasado mañana que es grandísima y que toca estar contemplando, digamos, como desde todos los puntos de vista. Entonces, siempre estaba, digamos, como brincando un poco. Yo iba al set siempre, ¿sí? Dejaba las cosas instaladas, digamos, las cosas en términos de lo que te decía el río, ¿sí? Ya está listo, arranco para mi otro set y ya hablar con las personas que yo, digamos, había hablado con con muchos de las comunidades en varios lados. Lo más complicado siento que es el tiempo cuando uno se acerca hacia el final. O sea, la sensación de que nos acercamos al final implican varias cosas. Una serie de compromisos que ya están establecidos, unos de carácter afectivo con la familia, que es una cosa complicada, y también como el asunto de la comunidad que se arma en términos del rodaje, ¿no? Eso también tiene, digamos, como unos niveles que yo sé que en algún momento alguien escribirá acerca de ese tipo de situaciones, porque uno los aprecia, los ama, pero hay un momento en que al final ya no quieres verlos más, y no porque hayas dejado de amarlos, sino porque ya los has amado tanto que ya dices como, no, quiero mi cama, quiero mi esposa, mi hija, y se le empieza a volver a uno algo un poco difícil. Realmente se le vuelve una cosa complicada. Y entonces en esa medida, claro, existe la motivación de que estás terminando, pero también ese terminar es como para arriba. O sea, estamos terminando, pero vamos para la cima. Es un poco complicado esa parte, ¿no? Digamos que también sucede algo y es que hacia el final se va desmantelando el grupo. Entonces, digamos, de ese gran grupo que tenías,
con los que contabas para hacer toda esta cantidad de cosas ya no están. Entonces empieza a volver muy reducido, entonces se vuelve también una cosa que tienes que resolver casi, o sea, más cosas de lo común, más la preocupación de la casa, más, digamos, como, es un poco, el final es un poco tenaz. Y obviamente el final también, ya el final, pues está como ese estado melancólico de, pues, llegar a la cima con pocos, ¿no? Uno quisiera llegar con todos, pero llegamos pocos al final y decir como, la hicimos, la logramos, o sea, fantástico. ¿Cuál es el éxito del abrazo de la serpiente? ¿Para ti cuál es? Yo siento que tiene dos niveles y uno más importante que el otro, y yo siento que uno tiene que ver con un lado espiritual. O sea, siento que hay una carga energética de todos los que participaron en la construcción y en la producción de esta película. Siento que es que está repleta de eso, ¿sí? Y lo otro, digamos, que es como en términos de la estrategia y la manera de presentar y la pertinencia de ser presentada en unos certámenes y unos festivales que son importantes, ¿no? Entonces siento que las dos cosas se complementan. Hay una cosa interesante acá y es que Ciro y Cristina, como productora, como Ciudad Lunar, son una pareja bastante generosa, ¿no? Y entonces también el ser generoso genera ciertas retribuciones en términos de energía, de reconocimiento, de aceptación, ¿sí? Yo siento que hay una cosa especial. Esa película realmente tiene magia, y no lo digo desde esa falsa sensación de, es que el Amazonas es mágico. No, realmente aquí sí hay magia. O sea, la magia la vimos todo el tiempo mientras rodábamos, ¿sí? Y la magia la estamos viendo ahora que ya ha salido, ¿no? Que es su propio, digamos, se abre su propio paso. Y creo que es también el asunto de ese aspecto espiritual, pero también la honestidad, ¿sí? Como que aquí no hubo un indicio de lo más mínimo de tratar de engañar, ni de mentir, ni de hacer lo que no se debía hacer. O sea, aquí tiene una serie de connotaciones que van cargadas justamente y conectadas con cosas, yo siento que un poco supranaturales realmente. Yo siento que la película tiene un poder interesante en términos de narración, porque se cuenta, o digamos que hay un discurso con relación al neocolonialismo de una manera muy interesante, sin señalar y sin buscar culpables, ¿sí? Esto es un encuentro conjunto donde todos tenemos algo de culpa, ¿sí? Pero donde reconocemos el lugar donde está cada uno, ¿sí? Creo que esa vinculación hace que todos de alguna manera pertenezcamos a esa historia, ¿sí? Que los países europeos, como representantes de las grandes expediciones, los países como Norteamérica, como Estados Unidos, esté vinculado a través también, digamos, como un proceso colonizador, pero a base del capitalismo, sin señalarlo, digamos, de una manera tan radical, hace que esto tenga cierta atracción. Ahora, mirar el Amazonas como un eje en la contemporaneidad es importante, eso llama mucho la atención, y creo que es una película que vincula distintas miradas en un mismo universo. Yo siento que eso llama bastante la atención. Ahora, el hecho de poder contar el pasado, digamos, dos pasados distintos, cruzados a través de un mito indígena, eso creo que también rompe un poco el esquema de las narrativas, digamos, que a las que están acostumbrados, ¿no? En Europa, y básicamente en Francia, en Cannes,
que son amantes del cine y que son especialistas en cine, y digamos que en el certamen que nosotros participamos es el certamen más mirado con lupa, con precisión. Es el lado punky, el lado punk de Cannes, ¿no? Entonces todos los que ven ahí el cine, es el cine de verdad, o sea, digamos de alguna manera como con esa gana, ¿no? Claro, está la onda fashion y todo, pero aquí es como, vamos a ver qué es lo que están haciendo. O sea, si estás mal, te destruyen y te lo devuelven, ¿sí? Pero encontraron como, vaya, o sea, cómo desde acá se están haciendo historias tan arriesgadas y tan efectivas, ¿no? Porque tiene, digamos, también un formato, tiene una vinculación de unos personajes que son emblemáticos tanto para Estados Unidos como para Alemania, ¿sí? Y Alemania, digamos, como la bandera de las expediciones, cómo cruzarlos aquí. O sea, no es decir, es que el blanco vino y nos robó, ¿sí? Sino cómo se plantea, digamos, una manera mucho más entrañable ese discurso de las colonias. Creo que eso es lo que llama mucho la atención ahí, lo que cautiva también, y que, pues, que no estemos hablando de narcotráfico, no estemos hablando de toda esta basura que otros han encargado también de perpetuar y de hacer creer que eso es. O sea, Pablo Escobar ya murió y entonces existen otros que perpetúan la imagen de Pablo Escobar y el narcotráfico como si fuera realmente nuestro elemento fundamental. Yo creo que en términos de digamos, el aporte que le hace a la creciente industria del cine colombiano es justamente mirarse a sí misma, o sea, es entender un poco el fenómeno y no verlo como algo extraño, sino que se trata de un conjunto de acciones que se van manifestando con seguridad y con amplitud cada vez más. Siento que es importante mirar todo el asunto académico. Sí, esto no es únicamente del pequeño circuito que tenemos hoy en la cinematografía, sino de cómo crear estrategias de crecimiento efectivo, ¿sí? Para que esto realmente se vuelva una industria. O sea, y creo que digamos, es como un pilar para mirar esto. Esto no es, yo siento que no es una película que debe mirarse únicamente como un trofeo, sino como ese elemento incitador que hace que nos observemos como industria y cuáles son de verdad sus proveedores, esto a qué niveles debe pasar, ¿no? La inclusión y la creación de públicos a través de la educación es algo que siento que hay que promulgar y difundir para que para que se rompa un poco ese esquema que tenemos hoy, ¿no? Quejándonos de una incipiente onda de espectadores cuando no estamos pensando en llevar el cine a los colegios, ni estamos pensando en, digamos, en llevar a todo el escenario académico nuestro cine, ¿sí? Y un cine que de verdad nos ayuda por lo menos a preguntarnos cosas interesantes, ¿no? No preguntarnos estupideces como otro tipo de películas que están hechas para eso. Yo siento que el sector privado tiene que participar en todos los procesos, ¿sí? Ahora, hay que hacer algo interesante y es saber cuáles son los límites en términos de los beneficios, ¿no? La empresa privada tiene el capital y digamos que toda la onda independiente de creativos y creadores tienen la onda obviamente de creación, pero no hay que dejar que eso lo agencie, que lo vuelva justamente un formato, justamente porque el capital es el que domina ahí, ¿no? Siento que es importante el capital, pero siempre y cuando guardando, digamos, como la autonomía y la posibilidad de ser honestos en todas las historias que se pretendan mostrar. Yo siento que falta en la academia especializar un poco más, digamos, como los distintos roles que hacen parte del equipo de arte y de dirección de arte, ¿no? Tener unos laboratorios, unos talleres mucho más robustos, donde el estudiante o participante, digamos, como de estos procesos de laboratorio, pueda encontrarse con la materia
y pueda empezar a crear, digamos, sus propias maneras de resolver el mundo, ¿sí? La dirección de arte no se trata únicamente de un ejercicio conceptual, sino también de un ejercicio donde hay una relación plástica con el entorno. Entonces, es importante que crezcan, digamos, como en términos prácticos, ¿no? La práctica, porque a veces sucede que el director de arte sí tiene un nivel de recursividad y un nivel de conocimiento, pero hay cosas que se pueden hacer más rápido, más baratas y efectivas. Y eso no se sabe justamente porque no hay unos laboratorios y no hay unos talleres que puedan ayudarnos digamos, a encontrar eso. Yo siento que hay que echar una mirada y es como el asunto también del deporte, ¿no? Que el deportista llega a un punto y dice, bueno, ¿pero qué necesita? Pues necesitamos centros deportivos de preparación y es un poco lo mismo. Yo siento que en este momento, digamos que la proliferación de carreras de cine y televisión en Colombia ha ido aumentando, pero lo interesante es también volverlas un poco más robustas, ¿no? Volverlas un poco más, prepararlas justamente también para ese mercado nuevo que empieza a existir, ¿no? Con la ley de cine, donde hay una serie de beneficios con producciones extranjeras. Es interesante que nosotros tuviéramos también unos laboratorios robustos para poder suplir, digamos, como una serie de cosas que le son propias, digamos, al quehacer y al oficio del director de arte. Entonces siento que esto puede ayudar también para que eso cambie, ¿no? Que las ópticas empiecen a perfeccionarse y a mejorarse, y eso obviamente beneficiaría el entorno cinematográfico, ¿no? Digamos que la creciente industria cinematográfica colombiana, que viene seguir trabajando. O sea, esto no para. Yo de hecho estoy terminando unos desgloses y unos presupuestos, digamos que siento que esto es una oportunidad para hablar e insistir en apoyar a las nuevas generaciones. Siento que eso es importante. O sea, uno no puede pensar que el punto está arriba, el punto está abajo. Y allá es donde toca trabajar, toca apoyar el corto, toca apoyar las historias que hasta ahora están en emergencia, ¿no? Hay que trabajar con los que no tienen reconocimiento y que tienen historias fantásticas. Eso es lo que yo siento que hay que aprovechar este momento para que las luces también se dirijan hacia allá. La recomendación como aún, digamos que no está desligada al mundo del artista, el oficio del artista, y es el proceso de observación, ¿no? Digamos que la recomendación siempre será sorprenderse con las cosas más simples, es buscar y encontrarse cosas que lo sorprendan a uno. De esas sorpresas es que uno aprende una serie de cosas y se vuelven metáforas, se vuelven poesía, pero también se vuelven maneras de hacer las cosas y se vuelven maneras también de entender la materia y de solucionar desde ahí. Entonces siento que es una invitación a la observación y al explotar todos los sentidos, ¿no? No solo la vista, sino el oído, el tacto, el olfato, el gusto, que hacen parte, digamos, como toda esa configuración poética y también de esa configuración vital que es la que hace que podamos crear lenguaje de alguna manera. Muchas gracias por invitarme a la casa.